El contexto de este devocional es Génesis 31, 17 al 55. Labán alcanzó a Jacob cuando éste había plantado su tienda en el monte, así que Labán y sus parientes acamparon en el monte de Galaad. Y Labán le dijo a Jacob: ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué me engañaste y trajiste a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te fugaste a escondidas? ¿Por qué me engañaste y no me dijiste nada? Yo te habría despedido con alegría y con cantos, con tamborines y arpas. Ni siquiera me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Lo que has hecho es una locura. Yo tengo poder para hacerles daño. Pero el Dios de tu padre me habló anoche y me dijo: mucho cuidado con comenzar a hablarle a Jacob bien y acabar mal. Pero ya que tantas ganas tenías de irte a la casa de tu padre, ¿por qué me robaste mis dioses? Jacob le respondió así a Labán: es que tuve miedo. Yo pensé que tal vez me quitarías tus hijas por la fuerza. Pero al que encuentres con tus dioses en su poder, no quedará con vida. En presencia de nuestros hermanos, reconoce lo que es tuyo y está en mi poder y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Labán entró en la tienda de Jacob, luego en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no halló nada. Entonces salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero Raquel tomó los ídolos y los puso bajo la albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Así que Labán buscó en toda la tienda y no los halló. Y ella le dijo a su padre: no se enoje, mi señor, es que no me puedo levantar delante de ti porque estoy con la costumbre de las mujeres. Y Labán buscó los ídolos, pero no los halló. Génesis 31, 25 al 35. Jacob cumplió con la voluntad de Dios al salir de Padán Aram y regresar a Canaán. Sin embargo, no lo hizo como a Dios le hubiese agradado, ya que en vez de confiar plenamente en su protección, sintió miedo y huyó a escondidas de la casa de su suegro. En lugar de tener temor de Dios, Jacob tuvo temor de Labán. Evidentemente, aún no conocía las palabras del proverbio: el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor es exaltado. Proverbios 29-25. Luego de varios días de caminata, Jacob no estaba lejos del río Jordán y de la tierra prometida. Pero Labán estaba determinado a perseguir a su yerno. Por ello, recorrió los casi 500 kilómetros que lo separaban de él y lo alcanzó en Galaad, cuando Jacob y su familia ya habían acampado. Indudablemente, si Labán decidía atacarlos, sería imposible para Jacob defenderse con éxito de ese ataque. Al encontrarse con Jacob, Labán hizo el papel de padre ofendido y de abuelo afectuoso, simulando un gran dolor por haber descubierto que su familia se había alejado de él en secreto. No obstante, su verdadero interés era recuperar sus ídolos. En la antigüedad, quien poseía los dioses de la familia, poseía también el liderazgo sobre ella y los derechos sobre la herencia. Labán no concebía que tales derechos pasasen a manos de su yerno, quien en su opinión ya se estaba llevando demasiado. Labán comenzó intentando hacer que Jacob se sintiera culpable, mostrándose amable. Entonces cuestionó a Jacob por haberlo engañado. Verdaderamente Jacob había engañado a Labán al irse a escondidas de Padán Aram. Sin embargo, solo era un engañador mintiendo a otro engañador. Labán cuestionó a Jacob por haberse marchado con sus hijas. Labán dijo que Jacob se había llevado a sus hijas como prisioneras de guerra. No obstante, tanto Lea como Raquel se sentían perjudicadas económicamente por Labán y por ello habían estado totalmente de acuerdo en marcharse con Jacob. Es interesante notar que ellas decidieron alejarse de su padre no tanto por seguir a su esposo, sino más bien porque al realizar su balance financiero se dieron cuenta de que Labán las había estafado. Lo de Lea y Raquel no fue tanto una decisión basada en el amor que sentían por Jacob, sino más bien una determinación motivada por su decepción al entender que no recibirían ningún beneficio económico de su padre. Sin lugar a dudas, Lea, Raquel y Labán no podían negar su parecido familiar. Labán aseguró que de haber conocido las intenciones de Jacob, lo habría despedido con un gran festejo. ¿Podía confiar Jacob en las palabras de Labán? Desde luego que no.
y no solo porque Labán le había mentido una y otra vez, sino porque además era un hombre codicioso y egoísta, que años antes no había querido dejar ir a Jacob porque gracias a él se había enriquecido. Por lo tanto, ¿quién garantizaba que esta vez sí lo habría dejado marcharse? Labán también se quejó de que Jacob no lo había dejado despedirse con un beso de sus hijas y de sus nietos. Diciendo esto, Labán se colocó en la posición de víctima. Pero ¿quién podía creer que este hombre, que había utilizado a sus propias hijas como una mercancía, sentía ahora tanto dolor por no haber podido despedirse con cariño de ellas y de sus nietos? Cuando las lágrimas de cocodrilo y el papel de padre y abuelo amoroso no le funcionó, Labán hizo lo que la mayoría de los matones hacen: se jactó de su capacidad de daño. Sin lugar a dudas, Labán y sus parientes tenían todo el potencial para provocar un gran perjuicio a Jacob, quien viajaba con una caravana compuesta de mujeres y niños pequeños. No obstante, Labán mismo reconoció ante su yerno que aunque sus intenciones eran violentas, tenía las manos atadas porque Dios mismo le había advertido que no lo maltratara. Al final de toda su argumentación, Labán sacó a luz el asunto que más le interesaba, el de sus dioses. Raquel había robado los ídolos de su padre a fin de preservar para su marido y obviamente para ella misma los bienes de Labán. Con ello, había declarado la guerra tanto a su padre como a sus hermanos varones. Labán pensó que era Jacob quien se había adueñado de estos ídolos para poder reclamar luego toda la herencia que pertenecía a sus hijos y por ello ahora los quería de vuelta. Con toda sinceridad, Jacob reconoció ante Labán que había huido de esa manera por su temor de que éste le quitara a sus esposas y obviamente también a sus hijos. Jacob había trabajado durante 14 años para su suegro, sin recibir ningún tipo de salario a cambio de poder casarse con Raquel. Sin lugar a dudas, él había pagado con creces lo que correspondía por sus mujeres. No obstante, aunque las cuentas estaban claras y Jacob había cumplido con su parte del trato, Labán era tan mentiroso que nadie podía asegurar que él cumpliría con la suya. Con la conciencia tranquila y con la firme convicción de que ni él ni nadie de su familia había tomado los dioses de Labán, invitó a su suegro a buscar entre todo el equipaje y se comprometió a devolver cualquier cosa que le perteneciera. El problema era que Jacob no sabía que entre sus cosas Raquel había escondido los ídolos que le había robado a su padre. Al no saber que su Raquel había robado los ídolos, pronunció una maldición dura sobre el ladrón, sin saber que de hecho había maldecido a su propia esposa. Confirmando el refrán que dice: el ladrón cree a todos de su misma condición, Labán no creyó en las palabras de Jacob, y por ello se dispuso a buscar los ídolos robados entre todas las pertenencias de su yerno, comenzando por su tienda. Consciente de que muy pronto su padre encontraría las estatuillas, Raquel escondió los ídolos en la montura del camello y se sentó sobre ella. Cuando Labán entró a su tienda para revisar allí, su hija menor se excusó de no poder ponerse de pie porque estaba menstruando, y así logró engañarlo. Labán podía sentirse plenamente orgulloso. Su hija había heredado toda su astucia.